Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy tenemos un tema que estoy segura va a despertar la curiosidad de muchos, especialmente de aquellos que siguen de cerca el mundo del espectáculo turco. Como habrán visto en el título, vamos a hablar de algo muy sonado, algo que ha causado revuelo. Can Yaman confiesa que Demet Özdemir fue su primer amor verdadero. Sí, han oído bien. Uno de los actores más codiciados del momento, conocido por su carisma y su trayectoria, ha hecho una declaración que ha puesto el foco en su relación pasada con la talentosa Demet Özdemir. Si les intriga saber todos los detalles, cómo sucedió esta confesión y qué implicaciones podría tener, entonces quédense conmigo, porque en este vídeo vamos a desgranar toda esta noticia. Y antes de que me olvide, si aún no lo han hecho y quieren estar al tanto de todas nuestras novedades y de las noticias más jugosas del mundo de las celebridades, les invito a darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita. Así no se perderán nada. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. La noticia salta a la luz y créanme, ha sido un bombazo. Can Yaman, conocido por sus papeles en series que han conquistado audiencias internacionales como Erkenci Kuş o Dolunay, ha concedido una entrevista en la que, sin pelos en la lengua, ha hablado sobre sus relaciones pasadas. Y ahí es donde aparece el nombre de Demet Özdemir. Muchos de ustedes recordarán la química explosiva que ambos actores demostraron en Erkenci Kuş. Su CEO protagonismo en esta serie no solo los catapultó a la fama mundial, sino que también desató una ola de rumores sobre una posible relación sentimental entre ellos. En aquel momento los fans estaban divididos entre quienes deseaban fervientemente que su romance fuera real y quienes preferían mantenerlos como compañeros de trabajo y amigos. Sin embargo, nunca hubo una confirmación oficial contundente por parte de ninguno de los dos, al menos no de forma directa y explícita en su momento. Lo interesante de esta nueva confesión de Can Yaman es la forma en que se ha dado. Según los informes de varios medios turcos y de entretenimiento, Can ha sido bastante abierto sobre sus sentimientos y ha revelado que su relación con Demet Özdemir fue algo realmente especial para él. Ha llegado a calificarla como su primer amor verdadero. Imaginen el impacto de una declaración así. No es solo decir que se gustaban o que tuvieron una relación. Es ponerle la etiqueta de verdadero amor a esa etapa de su vida. Esto le da una dimensión completamente diferente a lo que vivimos en su momento como espectadores y fans. Para entender la magnitud de esta confesión, es importante recordar el contexto. Can Yaman y Demet Özdemir compartieron pantalla en Erkenci Kuş allá por 2018. La serie fue un fenómeno, y su química era innegable. Sus personajes, Kandibit y Sanem se enamoraron de una manera que cautivó al público. Esa conexión en pantalla, tan natural y apasionada, alimentó sin cesar los rumores de que lo suyo iba más allá de la ficción. Se les veía juntos fuera de los sets, compartiendo momentos que parecían confirmar estas especulaciones. Hubo muchas fotos, muchos comentarios en redes sociales, pero como decía, nunca una confirmación rotunda. Siempre existió esa zona gris, esa ambigüedad que permitía que los fans imaginaran lo que quisieran. Ahora, Can Yaman, años después, rompe ese silencio con esta declaración que resuena con fuerza. ¿Qué significa esto? Para muchos, es la validación de todo lo que sospechaban. Para otros, quizás sea una sorpresa, o incluso un punto de inflexión en cómo ven la relación que tuvieron Can y Demet. El hecho de que lo llame su primer amor verdadero, sugiere que fue una experiencia formativa, algo que marcó su vida de una manera significativa. Podría implicar que las relaciones posteriores de Can, o al menos algunas de ellas, no alcanzaron la misma profundidad o importancia emocional. La entrevista en la que Can hizo estas declaraciones parece haber sido un espacio donde se sintió cómodo para abrirse. Es cierto que Can Yaman es un personaje público que genera mucho interés, y sus relaciones sentimentales siempre han sido objeto de escrutinio mediático. Ha tenido relaciones con varias mujeres, algunas muy conocidas, pero esta confesión sobre Demet parece tener un peso especial. Podría ser porque fue su primera relación pública y tan intensa, o porque la química que compartieron en pantalla sigue muy presente en la memoria colectiva de los fans de la serie. ¿Y qué hay de Demet Özdemir? Hasta ahora, la reacción de ella no ha sido tan explícita como la de Can, o al menos no ha sido comunicada de la misma manera a través de medios. Ella también ha continuado su carrera de forma exitosa, protagonizando otras series y películas, y también ha tenido sus propias relaciones. Es interesante pensar en cómo ella recibe estas palabras de Can.
¿Le trae recuerdo? 2. ¿Le hace sentir algo en particular? En el mundo del espectáculo, las declaraciones sobre relaciones pasadas pueden ser delicadas. A veces reavivan viejas llamas, a veces simplemente sirven para poner un punto final o para ofrecer una nueva perspectiva. Personalmente creo que esta confesión de Can Yaman nos da una visión más íntima de su vida y de sus sentimientos. No es solo un actor guapo y talentoso, sino también alguien que ha experimentado el amor y que, al parecer, lo ha vivido de forma muy profunda en su relación con Demet. Es un recordatorio de que detrás de los personajes que vemos en pantalla, hay personas reales con emociones complejas. Y para los fans de Erkenzikuus, esta noticia es como un regalo. Es volver a conectar con esa magia que vivimos mientras veíamos la serie, dándole ahora una capa de realidad que antes solo podíamos imaginar. Además, esta declaración podría abrir un debate interesante sobre lo que significa el primer amor verdadero. Para algunos, es esa primera gran pasión juvenil que nunca se olvida. Para otros, quizás es la relación que te enseña más sobre ti mismo y sobre el amor, independientemente de la edad en la que ocurra. En el caso de Can y Demet, ambos eran relativamente jóvenes y estaban en un momento de auge profesional cuando protagonizaron Erkenzikuus. Es posible que esa combinación de juventud, éxito y una conexión tan fuerte haya creado una experiencia única e inolvidable para él. Es importante también mencionar que las entrevistas a veces se sacan de contexto o se interpretan de diferentes maneras. Sin embargo, los reportes sugieren que la confesión de Can fue directa y sin rodeos. Esto le da más credibilidad a la noticia. No se trata de un rumor más, sino de una declaración personal. Y como tal, merece ser analizada y comentada. ¿Qué más podemos inferir de esto? Quizás Can Yaman está en un momento de su vida en el que se siente más abierto a hablar sobre su pasado. A veces, con el tiempo, las personas sienten la necesidad de cerrar ciclos o de dar su versión de las cosas. O simplemente ha decidido compartir una parte importante de su historia personal con sus seguidores, quienes han estado con él en cada paso de su carrera. En definitiva, la noticia de que Can Yaman confiesa a Demet Özdemir como su primer amor verdadero es una de esas historias que nos encantan en el mundo del espectáculo. Nos permite mirar detrás de las cámaras, entender un poco más a las personas que admiramos y, por qué no, revivir la emoción de esas parejas que nos cautivaron en la pantalla. Es un recordatorio de la fuerza que tiene una conexión genuina, ya sea en la ficción o en la vida real. Para recapitular brevemente lo que hemos hablado, Can Yaman, la estrella turca, ha confesado en una entrevista reciente que Demet Özdemir, su CEO protagonista en Erkenzikuus, fue su primer amor verdadero. Esta declaración ha generado gran revuelo, confirmando o validando las sospechas de muchos fans sobre la relación que ambos tuvieron hace unos años. Es una revelación que le da una nueva dimensión a su historia y a la de la popular serie que protagonizaron juntos. Espero que hayan disfrutado de este análisis y de la información que les he traído hoy. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta confesión. ¿Creían que Can y Demet tuvieron algo más que una amistad? ¿Qué les parece la idea de un primer amor verdadero en el contexto de la fama? Dejen sus opiniones, sus comentarios y sus reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y lo han encontrado interesante, por favor, regálenme un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que crean que pueda disfrutar de esta noticia. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra comunidad, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nuestros próximos vídeos. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. Gracias de nuevo por acompañarme en este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo grande para todos.